Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos adentraremos en una revelación sorprendente. A los 58 años, Olga Tañón finalmente confesó quién fue el verdadero amor de su vida. Una confesión que impactó a la audiencia, llena de intensas emociones, recuerdos inéditos y la verdad que había permanecido oculta durante años. No se pierdan el final, porque esta historia no solo cambiará nuestra perspectiva sobre esta legendaria artista, sino que también nos hará reflexionar sobre el verdadero significado del amor. A los 58 años, muchos piensan que la vida ya les ha mostrado todas sus cartas. Olga Tañón apareció frente a las cámaras con una mirada diferente. No era la artista que todos conocían, la mujer de energía inagotable, que encendía escenarios con su voz poderosa y sus ritmos tropicales. Esa tarde, frente a un público que la escuchaba en silencio, se presentó como una mujer dispuesta a abrir la parte más íntima de su corazón. Su voz, aunque firme, tenía un temblor sutil. Era como si cada palabra que estaba a punto de pronunciar hubiera sido ensayada cientos de veces en su mente, pero nunca se hubiera atrevido a dejarla salir. Y entonces lo dijo. Hoy quiero confesar algo que he guardado durante toda mi vida. Él ha sido y seguirá siendo el gran amor de mi vida. El auditorio quedó enmudecido. Nadie se movía. Algunos pensaron que se trataba de una introducción poética, una metáfora para alguna canción, pero en su rostro no había ni una pizca de ficción. Olga hablaba con una honestidad que pocas veces se permite a un artista que ha vivido bajo la mirada pública durante más de 3 décadas. Sus ojos brillaban con una mezcla de nostalgia y alivio. Era como si ese secreto tan celosamente protegido pesara menos al salir a la luz. No mencionó su nombre de inmediato. No hacía falta. Lo importante no era quién era él, sino lo que representaba en su vida, un amor que había sobrevivido al tiempo, a la distancia y a las circunstancias. Podría haberlo dicho antes, continuó, pero no era el momento. Había tantas cosas en juego. Mi carrera, mi familia, mi público. Elegí callar, elegí cantar, elegí seguir adelante. Pero dentro de mí siempre estuvo él. En cada triunfo, en cada caída, en cada noche de soledad, en un hotel lejos de casa, él estaba conmigo. La confesión no era un escándalo. No buscaba titulares ni controversias. Era más bien un acto de liberación personal. Olga estaba hablándole al mundo, pero sobre todo se estaba hablando a sí misma. A la mujer que durante años había dejado que la música fuera su refugio y su máscara. El público que la había aplaudido por sus canciones ahora la escuchaba con respeto casi reverencial. Una mujer que había construido su carrera a base de fuerza y pasión, ahora mostraba su vulnerabilidad, y en esa vulnerabilidad había una belleza diferente, más profunda. Algunos entre los presentes dejaron escapar lágrimas discretas. No porque compartieran su historia, sino porque reconocían en sus palabras una verdad universal. Todos tenemos un amor que marcó nuestra vida. Un amor que, aunque no siempre se quede a nuestro lado, nunca desaparece por completo. Olga respiró hondo y sonrió. Era una sonrisa serena de alguien que ya no teme ser juzgada. No me arrepiento de nada, dijo con convicción. He vivido intensamente, he amado con todo mi ser, y he aprendido que el amor verdadero no se mide en el tiempo que compartimos, sino en lo que dejamos dentro de nosotros. Las luces del escenario parecían acompañarla, iluminando su figura, como si quisieran resaltar ese instante único. No era un concierto más, no era una entrevista cualquiera. Era la declaración más sincera de su vida. Y con cada palabra dejaba claro que aunque los años habían pasado, aunque la fama había sido su compañía más constante, el recuerdo de ese hombre había permanecido intacto. No como una herida, sino como una llama silenciosa que nunca dejó de arder. Ese día, Olga no necesitó cantar para emocionar. Su confesión era la melodía más pura que jamás había compartido con el público. Era imposible olvidar aquel primer encuentro. Olga Tañón, en ese entonces una joven llena de sueños y ambiciones, se encontraba en un escenario modesto, aún lejos de las grandes giras internacionales y de los premios que con el tiempo la consagrarían como la mujer de fuego. La sala estaba llena de expectación,
pero ella solo lo recuerda a él. Entre la multitud, sus ojos se cruzaron como si el destino hubiera decidido marcar ese instante con fuego. Él no era una figura pública, tampoco alguien que buscara llamar la atención, pero su presencia imponía no por su apariencia, sino por la calma con la que la miraba. Fue una mirada diferente a todas las que había recibido hasta entonces. No había admiración superficial ni deseo pasajero. Era una mirada que parecía atravesarla, que le decía sin palabras: «Te veo tal como es, Jean-Baptiste». Después del concierto, entre saludos apresurados y felicitaciones, ocurrió lo inesperado. Se acercó con una naturalidad que desarmó todas las defensas que Olga solía levantar frente a desconocidos. Su voz era cálida y sus palabras sencillas. «Tu música no solo se escucha, se siente». Ella sonrió. Agradeció, pero dentro de sí, supo que algo había cambiado. Esa noche, al volver a casa, no pensó en el público ni en los aplausos. Pensó en él. Los días siguientes se transformaron en una sucesión de coincidencias que ya no parecían tan casuales. Se encontraron en lugares distintos, en reuniones de amigos, en eventos sociales, como si la vida conspirara para unirlos una y otra vez. Cada conversación era un descubrimiento, cada gesto confirmaba una conexión que no necesitaba explicación. Olga, acostumbrada a un mundo en el que la gente se acercaba por interés o admiración, se sorprendía de lo diferente que era con él. No le importaba su fama naciente, ni los escenarios en los que soñaba cantar. Le interesaba su risa, su manera de ver la vida, sus miedos y sus certezas. Con él no era la artista, era simplemente Olga. Una tarde en una caminata por la playa, cuando el sol se despedía tiñendo el cielo de tonos anaranjados, él tomó su mano sin pedir permiso. No hubo declaración formal, no hubo promesas apresuradas. Fue un gesto simple, pero en ese silencio cargado de significado, ambos entendieron que algo profundo había comenzado. Sin embargo, el destino tan generoso en ponerlos frente a frente, también sería cruel al imponer barreras. Olga estaba en el inicio de una carrera que exigía viajes constantes, largas ausencias, entrevistas, ensayos interminables. Su vida privada se veía absorbida por la vorágine de una industria que no dejaba espacio para pausas. Él, por su parte, tenía compromisos que no podía abandonar, responsabilidades que lo mantenían atado a su mundo. Así comenzó una relación marcada por la intensidad y la distancia. Cada reencuentro era un estallido de emociones, una confirmación de que lo que sentían era real. Pero cada despedida era un desgarro, una herida que se repetía una y otra vez. Había noches en las que Olga cantaba frente a miles de personas sonriendo y bailando como si el mundo fuera perfecto, mientras en su interior la nostalgia la consumía. Lo amaba en silencio, lo amaba en cada canción que interpretaba, lo amaba en cada mirada robada entre bastidores de la vida. Pero sabía que no podían gritarlo al mundo. No era el momento. La industria era despiadada y un romance de esa magnitud podría convertirse en un blanco fácil para los rumores y la especulación. Aún así, ese amor se convirtió en su refugio. Cada vez que el cansancio la vencía, cada vez que dudaba de sí misma, bastaba una llamada, una carta, una palabra de aliento de él para recordarle quién era y por qué luchaba. Era su fuerza secreta, la razón por la cual seguía adelante, incluso cuando sentía que no podía más. Olga entendió entonces que no todas las historias de amor necesitan ser exhibidas para ser verdaderas. A veces lo más puro, lo más intenso se guarda en silencio. Y aunque había momentos en los que deseaba gritarlo desde lo más alto de un escenario, eligió protegerlo, cuidarlo como un tesoro frágil que solo ellos dos compartían. Los años pasaron y aunque la vida los llevó por caminos distintos, esa conexión jamás se apagó. Estaba ahí en cada mirada que se cruzaban cuando el destino los volvía a reunir, en cada silencio cargado de significado, en cada recuerdo que ninguno se atrevía a borrar. No era un amor fácil, no era un amor perfecto, pero era el amor que le dio sentido a todo lo demás. El silencio puede ser un aliado y al mismo tiempo un verdugo. Para Olga Tañón, los años en los que eligió callar sobre su gran amor fueron una mezcla de ambas cosas. Mientras el mundo la veía conquistar escenarios, acumular premios,
y convertirse en una de las voces más poderosas de la música latina en su interior, guardaba una historia que nadie conocía, un secreto que latía con cada nota que cantaba. En los 90 su carrera se disparó como un cohete. Cada álbum era un éxito, cada gira reunía multitudes que coreaban sus canciones con una pasión desbordada. La industria la bautizó como la Mujer de Fuego, y ella respondió con presentaciones cargadas de energía y fuerza. Sin embargo, en los camerinos, cuando las luces se apagaban y los aplausos se desvanecían, la soledad regresaba como una sombra inseparable. Allí, en esos silencios que parecían eternos, Olga pensaba en él. No había noche en la que no se preguntara cómo habría sido su vida si hubiera tenido el valor de gritar al mundo ese amor. Pero cada vez que esa idea aparecía, la reemplazaba la certeza de que hacerlo hubiera cambiado todo, quizá incluso destruido lo que con tanto esfuerzo había construido. Y así optaba por el silencio. La prensa siempre buscaba historias personales. Le preguntaban por romances, por amores secretos, por la vida detrás de los escenarios. Olga sonreía, respondía con diplomacia y cambiaba de tema. Era maestra en desviar miradas curiosas, en construir una coraza que mantenía su mundo íntimo fuera del alcance de todos. Pero esa coraza también la encerraba en su propio laberinto de emociones. En los hoteles, mientras miraba desde la ventana el vaivén de ciudades extranjeras, escribía cartas que nunca enviaba. Páginas llenas de confesiones, de recuerdos, de sueños compartidos, que solo ella y él podían entender. Muchas veces rompía esas cartas, otras las guardaba como pequeños testigos de un amor que existía, pero que no podía vivir plenamente. Con el tiempo aprendió a transformar ese dolor en arte. Cada canción que interpretaba llevaba consigo una chispa de esa historia oculta. No siempre el público lo sabía, pero quienes escuchaban con atención podían intuir que detrás de su fuerza había una nostalgia imposible de ocultar. En su voz había una profundidad que solo puede nacer de quien ha amado de verdad y ha tenido que callar. Los silencios no eran solo hacia afuera. También había silencios internos, conversaciones no dichas con él. Había cosas que no podían expresarse por miedo, por prudencia, por respeto a las circunstancias de cada uno. A veces ese silencio se volvía insoportable, como un muro entre ellos. Pero al mismo tiempo esa ausencia de palabras también era un lenguaje. Sabían que seguían ahí, que no hacía falta decirlo todo para comprenderlo todo. Los años pasaban y el secreto se volvía más pesado. A veces Olga pensaba en confesarlo en una entrevista, en liberarse de esa carga de una vez por todas. Pero siempre se detenía en el último segundo. No estaba lista. Y quizás en el fondo tampoco quería compartir con el mundo algo tan suyo, tan sagrado. Las noches de silencio fueron largas. No había público, no había luces, no había música que pudiera distraerla del recuerdo. Era en esos momentos, cuando la fama parecía lejana, que su corazón gritaba lo que sus labios callaban. Él es el amor de mi vida, se repetía una y otra vez, como un mantra secreto que le daba fuerzas para seguir. Algunos pensaban que la soledad de Olga era fruto de su carácter exigente, de su disciplina implacable. No sabían que en realidad se trataba de un amor que la acompañaba en silencio, un amor que era refugio y tormento al mismo tiempo. El silencio se convirtió en un compañero fiel, y aunque a veces dolía como una herida abierta, también le dio una enseñanza profunda. Hay amores que no necesitan ser proclamados al mundo para ser eternos. Basta con sentirlos, con protegerlos, con guardarlos en lo más íntimo del corazón. Así transcurrieron esos años de giras interminables, de premios relucientes, de canciones que la consagraban cada vez más, pero también de madrugadas en las que el silencio le recordaba que la historia más importante de su vida no estaba escrita en los periódicos, ni en los discos de oro, sino en su propia alma. La música fue el motor de la vida de Olga Tañón, pero también la fuerza que la obligó a sacrificar lo más valioso, su intimidad. Sus momentos de calma, la posibilidad de vivir plenamente, el amor que guardaba en secreto. Para quienes la veían en televisión siempre radiante, poderosa y segura, parecía que lo tenía todo. Sin embargo, detrás de esa imagen, había una mujer que cada día debía elegir entre su pasión por el arte y las necesidades de su propio corazón. Cuando firmó sus primeros contratos importantes, los productores fueron claros.
La disciplina era innegociable. El compromiso con la carrera debía estar por encima de cualquier otra cosa. No hay espacio para distracciones, le repetían, y ella asentía convencida de que ese era el precio del éxito. Lo que nadie sabía era que esas distracciones tenían un nombre y un rostro que la acompañaban en silencio. Los viajes se multiplicaron. Aviones, hoteles, entrevistas, ensayos interminables, giras que se extendían durante meses. El calendario no dejaba huecos para pausas personales. Muchas veces las llamadas con él terminaban abruptamente porque debía subir a un escenario, y aunque su voz intentaba sonar tranquila, Olga sabía que en su interior la estaba desangrando la distancia. Hubo momentos en los que él le pedía que se detuviera, que se regalara un tiempo para sí misma. La fama no lo es todo, le decía con ternura, pero ella sabía que no podía frenar. No solo por ambición, sino porque sentía una responsabilidad inmensa con su público, con su familia, con la gente que había apostado por ella. Si dejaba de cantar, no solo perdía, y ellas perdían todos los que dependían de su éxito. Ese sentido del deber la hizo tomar decisiones que aún hoy recuerdan a cicatrices. Canceló viajes personales, dejó pasar aniversarios, se perdió celebraciones importantes. El amor entre ambos sobrevivía, pero siempre quedaba relegado a un segundo plano. Era un amor alimentado en rincones escondidos, en miradas robadas, en instantes breves, que parecían eternos, y que luego se desvanecían con la misma rapidez. En algunos conciertos, mientras sonaban los aplausos, Olga sentía una punzada en el corazón. Cantaba para miles de personas, pero al mismo tiempo deseaba estar en silencio en un lugar pequeño compartiendo un café con él, hablando de la vida sin prisa, sin compromisos. La paradoja era dolorosa, la música la había llevado a la cima, pero también le había arrebatado lo que más anhelaba. Con el tiempo comprendió que la fama es un espejo engañoso. Desde afuera todos quieren estar allí bajo los reflectores, pero solo quien los habita sabe lo solitario que puede ser. Cada sacrificio tenía un precio invisible. El cansancio emocional, la renuncia a momentos sencillos, la imposibilidad de vivir un amor sin miedo al escrutinio. A veces en medio de una gira internacional le llegaban noticias de él, una carta, un mensaje breve, una señal de que seguía ahí esperándola en la medida de lo posible. Eran gestos pequeños, pero para ella significaban todo. La mantenían de pie en medio del huracán. Sin embargo, también le recordaban lo que estaba perdiendo. El sacrificio no solo fue personal, sino también emocional. Hubo discusiones, silencios prolongados, momentos en que parecía que la distancia sería insostenible. Ella lloraba en secreto, nunca frente al público, porque sabía que debía mostrar siempre fortaleza. Pero en la soledad de una habitación de hotel las lágrimas eran inevitables. La artista invencible se convertía en una mujer vulnerable, que solo quería abrazar al hombre que amaba. Ese contraste entre lo público y lo privado la marcó profundamente. La música le dio todo reconocimiento, estabilidad, el cariño de millones. Pero le quitó lo más humano, la posibilidad de vivir el amor de forma plena, sin condiciones. Olga entendió entonces que toda victoria tiene un costo y que el suyo había sido demasiado alto. Aún así, nunca dejó de cantar. Cada vez que subía al escenario transformaba ese dolor en energía. Sus canciones hablaban de pasión, de fuerza, de resiliencia, y el público lo sentía. Muchos la admiraban porque veían en ella una mujer que nunca se rendía, sin imaginar que esa fortaleza provenía en gran medida de un corazón que había aprendido a resistir el sacrificio en silencio. En las madrugadas, cuando el bullicio se apagaba, escribía en sus diarios: «Amo la música, pero a veces me roba lo que más deseo. Aún así, no puedo dejarla porque sin ella no sería yo. Y sin él no sería feliz. Vivo en esa contradicción». Esas palabras nunca dichas públicamente eran su confesión más íntima. Los años de sacrificio moldearon a Olga en todos los sentidos. La hicieron fuerte, la volvieron resiliente, pero también dejaron heridas que solo ella y él conocían. Cada elección tenía un costo, y aunque había aprendido a convivir con esa realidad en lo más profundo de su ser, sabía que de alguna manera ambos estaban pagando el precio de un destino que no supieron o no pudieron cambiar.
Sin embargo, a pesar de todo, nunca dejó de agradecer. Para Olga el sacrificio fue doloroso, pero también fue prueba de que el amor que sentía era auténtico. Porque incluso en la renuncia, en la distancia y en el silencio, ese amor permanecía vivo resistiendo donde muchos otros habrían muerto. Y esa certeza fue lo que le dio fuerzas para seguir adelante cantando con más intensidad que nunca, entregando al público no solo su voz, sino también fragmentos de su propia alma. Con el paso de los años, Olga Tañón comprendió que el amor verdadero no se define por la posesión ni por la permanencia física, sino por la huella que deja en lo más profundo del alma. A los 58 años, con la serenidad que solo da el tiempo y la experiencia, se permitió reflexionar en voz alta sobre lo que significaba para ella haber amado de esa manera tan intensa, tan secreta y al mismo tiempo tan eterna. No hablaba desde la ingenuidad de la juventud, cuando el amor se confunde con promesas fáciles o con sueños que parecen indestructibles. Hablaba desde las cicatrices, desde las renuncias, desde los silencios prolongados que habían puesto a prueba su corazón. Y paradójicamente fue en esos sacrificios donde descubrió la grandeza de ese sentimiento. El amor, decía con calma, no siempre necesita ser vivido como lo imaginamos. A veces es más fuerte cuando lo llevamos en silencio, cuando lo cuidamos, sin necesidad de mostrarlo, cuando lo dejamos crecer en lo íntimo, lejos del ruido del mundo. Para muchos, esa idea podía sonar contradictoria. ¿Cómo podía llamarse amor aquello que no se compartía plenamente? Pero Olga lo sabía, lo que había sentido no dependía de estar juntos todos los días, sino de la certeza de que pase lo que pase, ese lazo no se rompería. Habían aprendido que el amor verdadero no exige posesión ni control. No busca encadenar, sino liberar. Con él había experimentado una conexión tan profunda que incluso en la distancia podía sentir su presencia. Bastaba cerrar los ojos y recordarlo para que la calma regresara, como si su espíritu la acompañara siempre, incluso en los momentos más solitarios. El amor, en su experiencia, tampoco se mide en años compartidos, ni en fotografías guardadas. Se mide en la intensidad de cada instante, en las conversaciones que quedaron grabadas para siempre, en los gestos sencillos que parecían eternos. Una mano tomada al atardecer, una mirada silenciosa en medio de una multitud, una palabra de aliento cuando más lo necesitaba. Esos eran los verdaderos cimientos de su historia. Con el tiempo también descubrió que el amor tiene múltiples formas. No siempre es el camino recto hacia un final feliz como en las películas. A veces es un aprendizaje, un espejo que nos muestra quiénes somos realmente. Él fue para ella eso, un espejo que le recordó su vulnerabilidad, pero también su fuerza, que le enseñó que podía amar profundamente sin perderse a sí misma. Olga entendió que en el fondo, el amor verdadero es aquel que trasciende las circunstancias. No importa si no se materializa en una vida compartida bajo el mismo techo, ni si el destino impone barreras insalvables. Si lo que se siente perdura a pesar de todo, entonces es auténtico. Y eso era lo que ella había vivido, un amor que contra viento y marea había permanecido intacto en su corazón. Ese amor también le dio una lección de humildad. Le mostró que no todo en la vida se puede controlar, que hay fuerzas más grandes que los planes humanos. Y lejos de frustrarla, esa aceptación la liberó. Porque entendió que no era necesario forzar las cosas para que tuvieran valor. A veces simplemente hay que dejar que la vida siga su curso, confiando en que lo que es real nunca se perderá del todo. En la madurez, Olga podía mirar atrás sin resentimiento. No sentía rabia por lo que no pudo ser, ni tristeza por lo que había quedado a medias. Sentía gratitud, porque ese amor la acompañó, la sostuvo en momentos oscuros y la inspiró en los más luminosos. Gracias a él, sus canciones tenían un eco distinto, un trasfondo de verdad que el público percibía sin saber de dónde venía. Muchas veces sus seguidores le decían: «Tus canciones nos llegan al alma». Y ella sonreía porque sabía que detrás de cada nota había una parte de esa historia. El amor que no pudo gritar se convirtió en la fuerza que la impulsaba a cantar con tanta pasión. Al reflexionar sobre lo vivido, Olga concluyó que el amor verdadero no necesita un final escrito ni un desenlace perfecto.
Lo importante es lo que deja en nosotros, la capacidad de ser mejores, de mirar la vida con más compasión, de aceptar nuestras fragilidades y de abrazar nuestras fortalezas. En su caso, ese amor la transformó en una mujer más consciente, más sensible y, sobre todo, más libre. Porque entendió que no había fallado al no poder vivirlo plenamente. Al contrario, había ganado una certeza invaluable, la de saber que al menos una vez en la vida amó con toda la intensidad de su ser. Y esa certeza, pensaba, era suficiente para darle sentido a todo. La confesión de Olga Tañón no fue solo la historia de una artista, fue el reflejo de lo que todos en algún momento hemos sentido, ese amor que nos marca para siempre, aunque no lo gritemos al mundo. Su valentía al hablarlo a los 58 años nos recuerda que nunca es tarde para reconocer lo que verdaderamente importa en la vida. El amor en su forma más pura no se mide por los años ni por las circunstancias, sino por la huella que deja en nuestro corazón. Y Olga, con su verdad desnuda, nos invita a reflexionar. ¿Cuál es ese amor que guardamos en silencio? ¿Qué historias hemos callado por miedo o por sacrificio? Si esta historia te conmovió, te invitamos a quedarte con nosotros. Aquí compartimos relatos que nos hacen sentir, pensar y sobre todo conectar con lo más humano que llevamos dentro. Suscríbete a nuestro canal, comparte este video y acompáñanos en los próximos capítulos donde seguiremos descubriendo historias que tocan el alma. Porque al final, como Olga nos enseñó, el amor verdadero nunca desaparece. Simplemente se transforma y permanece esperando ser recordado.